especial de Halloween. La leyenda de Sleepy Hollow. En un rincón del estado de Nueva York, donde los susurros del viento parecen narrar antiguos secretos, se encuentra el encantador pero enigmático pueblo de Sleepy Hollow, rodeado por densos bosques y colinas ondulantes. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, y la historia y el misterio se entrelazan en un abrazo eterno. Era el año 1820, y en este apacible rincón del mundo llegó un nuevo maestro de escuela, Ichabod Crane. Este hombre alto y delgado, con una nariz puntiaguda y unos ojos que brillaban con curiosidad, había sido contratado para enseñar a los niños del pueblo. Con su voz suave y su pasión por el conocimiento, Ichabod rápidamente se ganó el cariño de sus alumnos y el respeto de los padres. Sin embargo, su presencia también despertó la atención de habitantes de Sleepy Hollow, especialmente de una joven llamada Katrina Van Tassel. Katrina era la hija de uno de los hombres más ricos del pueblo, y su belleza y gracia no tenían parangón. Ichabod, cautivado por su encanto y elegancia, decidió cortejarla, imaginando un futuro en el que podía formar parte de una opulenta familia Van Tassel. Sin embargo, no era el único pretendiente de Katrina. Brom Bones, un joven robusto y de carácter vivaz, también tenía sus ojos puestos en la joven. Brom era conocido por sus bromas y travesuras, y su rivalidad con Ichabod Crane pronto se hizo evidente. Las noches en Sleepy Hollow eran tranquilas, pero también impregnadas de un aire de misterio. Los habitantes del pueblo hablaban a menudo del jinete sin cabeza, un espectro temido que montaba a caballo, y que, según decía, había perdido la cabeza en una batalla y ahora vagaba por los bosques en busca de venganza. Las historias sobre el jinete sin cabeza eran contadas con susurros temblorosos en las noches de luna llena, y la leyenda tenía un gran pacto en la vida del pueblo. Una noche de otoño, tras una alegre fiesta en la casa de los Van Tassel, Ichabod decidió regresar a casa. El aire estaba fresco, y la luna brillaba tenuemente entre las ramas de los árboles. El sendero que tomaba para volver era conocido por sus leyendas inquietantes, pero Ichabod, seguro de sí mismo y lleno de valor, comenzó su viaje. Mientras caminaba en el bosque, los sonidos nocturnos parecían amplificarse. El crujido de las hojas bajo sus pies y el aullido distante de los lobos creaban una atmósfera tensa. Ichabod, aunque intentaba mantenerse valiente, no podía evitar que su mente divagara hacia las historias sobre el jinete sin cabeza. La oscuridad del bosque parecía más profunda de lo habitual, y el viento parecía susurrar su nombre con un tono siniestro. De repente un sonido extraño cortó el silencio. El trote de un caballo se acercaba rápidamente. Ichabod se detuvo en seco, y a lo lejos vio una figura montada en un caballo negro. La silueta del jinete parecía desafiar la propia luz de la luna, y al acercarse más, Ichabod vio que la figura estaba desprovista de su cabeza. Su corazón se aceleró, mientras el jinete, con su cabeza bajo el brazo, avanzaba hacia él con una intensidad inquietante. Ichabod trató de escapar. Su mente llena de terror y desesperación, corrió con todas sus fuerzas. El sonido del caballo resonando tras de él, el bosque se volvió un laberinto de sombras y sonidos amenazantes. A medida que avanzaba, sentía la fría presencia del jinete cada vez más cerca. Su respiración se entrecortaba y sus fuerzas comenzaban a flaquear. Finalmente, cuando estaba a punto de rendirse, Ichabod vio la luz de las primeras casas del pueblo. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la seguridad de las luces cálidas. Sin embargo, al llegar al borde del bosque, la figura del jinete desapareció en la oscuridad, como un sueño perturbador que se desvanece al amanecer. A la mañana siguiente, el pueblo se despertó para encontrar que Ichabod había desaparecido. La única pista de su presencia era un sombrero roto y una calabaza rota en el sendero. Los habitantes del pueblo, intrigados y preocupados, se preguntaron qué había sucedido realmente. Algunos creían que Ichabod había sido víctima de una broma cruel de Brom Bones, mientras que otros afirmaban que el jinete sin cabeza había reclamado su alma. Katrina, profundamente afectada por la desaparición de Ichabod, se quedó con un sentido de melancolía. Con el tiempo, la leyenda de Sleepy Hollow se consolidó en la memoria colectiva del pueblo, y la historia del maestro desaparecido
se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se aventuran en los bosques en la oscuridad de la noche. Y así, Sleepy Hollow permaneció como un lugar donde los ecos del pasado todavía susurran en el viento, y donde la leyenda sigue siendo una sombra que acecha en las noches silenciosas, recordando a todos que a veces los cuentos más inquietantes pueden ser tan reales como las leyendas que los alimentan.